La ministra de Trabajo se ha comprometido a realizar una serie de modificaciones del mercado laboral antes de diciembre. Y ya lo veis. Y afectará a los autónomos. ¿Cómo? Básicamente lo que quiere hacer es unificar el contrato y casi que sea que existan dos tipos de contrato, que será indefinido y temporal. A día de hoy tenemos varios tipos de formación, aprendizaje. Y esto, que me extraña, porque es una medida que planteaban ciertos grupos, partidos políticos, sobre no lo del contrato único, pero sí simplificar contratos, ahora lo pretende llevar a cabo Yolanda Díaz. Y vamos a ver en virtud de qué. Pues básicamente porque hay un paquete de ayudas de 140.000 millones de euros que se van a dar a España, y entre los cuales hay medidas de carácter laboral, de carácter fiscal. Bueno, hay una serie de puntos que lo podéis encontrar en la web del gobierno, en Moncloa era. Bueno, las he visto, de hecho me la he descargado y las tenía por aquí. Y algunas de estas medidas, ya os digo, pasa por la generalización del contrato indefinido. En España, la regla general, chicos, es que el contrato es de carácter indefinido y los temporales son excepciones a ese carácter indefinido. De hecho, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores te dice que el contrato que esté realizado en fraude de ley, es decir, que no se justifique esa temporalidad, es indefinido. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que si hay un contrato temporal, sea obra o servicio, sea eventual circunstancias de la producción, sea por que sustituyes a alguien, tienes que especificar exactamente el porqué. Y es aquí donde se pretende, según estas fuentes, realizar este cambio de contratos. Pero yo sinceramente creo que no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es una reducción a 3 tipos de contrato, ¿no? Y generalizar el contrato indefinido. Entonces se plantea esta modificación, ¿no?, de los contratos, cambiar todos los contratos a uno indefinido, temporales y 3. Luego también se está planteando, por cierto, los ERTEs estructurales. Y me dirás, ¿qué es esto? Pues casi es como plantear el ERTE como una medida que sea de aplicación durante todo el año para poder flexibilizar la situación de una empresa. Y como podréis imaginaros, pues que hay una situación económica complicada, como la de ahora, y la empresa tiene la posibilidad, y se han basado en un sistema alemán, de flexibilizar la prestación de servicios, es decir, meter a los trabajadores en ERTE y el Estado asume parte del pago de los sueldos, como ahora con los ERTEs. El Estado está abonando, en este caso, el paro, está pagando el paro, porque aquí tenemos este sistema. En Alemania, si no recuerdo mal, el Estado paga 2/3 partes del sueldo, la empresa hace unas cotizaciones, hay algunas bonificaciones, pero es un sistema totalmente distinto de Alemania al de aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente en Alemania tenemos un 6,3, si no recuerdo mal, de paro frente al casi 16% de España a día de hoy. Obviamente, en un sistema en el que está cotizando la mayoría de la gente y hay un paro muy reducido, bastante reducido, como un 6%, 6,3 concretamente, si no recuerdo mal, en 2021, pues es mucho más fácil que el Estado, como tiene unos mayores ingresos, pueda realizar mejores aportaciones. Y este tipo de ERTE yo creo que en España se va a utilizar de forma como siempre, con sus, bueno, como trapicheos. En España hacemos esto, a ti te dan una medida que se supone que te va a ayudar y lo que vas a hacer es intentar utilizarla para tu beneficio propio y no para la finalidad que es. Y los ERTEs, muchos de vosotros conoceréis a gente que está de ERTE y está trabajando y le están pagando en B. Yo conozco gente. ¿Y esto qué es? Es un fraude, porque la empresa se ahorra un dinero y a la vez el trabajador está trabajando, la empresa se ahorra también, les paga muchísimo menos y tienen trabajadores prestando servicios baratos. Luego, aparte, también se quiere hacer una recualificación de empleados y revisar aquí subvenciones y ayudas para la contratación a los autónomos, y la tarifa plana está en peligro. Y sí está en peligro por lo siguiente. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? En cuanto al tema de los contratos, se dice que quieren devolver la causalidad al contrato temporal, pero es que esto ya existe. Como os decía, un contrato temporal tiene que ser causal, tiene que establecer la cláusula de duración determinada. Si no, está hecho en fraude de ley y si no se especifica, sería un despido. ¿Vale? O sea, cuando te finalicen el contrato, estaríamos ante lo que es un despido, porque esa finalización está realizada por un contrato en fraude de ley que se suponía que era indefinido, y toda finalización sin estar basada en una causa de despido es improcedente. Pues entonces, por eso, la mayoría de fines de contrato suelen ser despidos, pero para ello obviamente tienes que acudir a los juzgados. Y entonces, ¿qué se plantea hacer para mejorar este sistema de causalidad de la temporalidad y para, digamos, penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral, que es la finalidad que se dice por el Ejecutivo? Pues plantean sancionar, que no se ve bien cómo, no se especifica tampoco, el uso de estos contratos y incrementar la inspección de trabajo. La inspección de trabajo normalmente no sanciona cuando hay contratos hechos en fraude de ley, lo que hace es obligar a la empresa a transformar en indefinido a esos trabajadores. Pero mi criterio es el siguiente: en vez de castigar con reducir
el tipo de contratos, con reducir las bonificaciones de los temporales, etcétera, que está, bueno, hasta cierto punto yo creo que es malo como una medida individual. Lo que creo que deberían hacer es premiar, incrementar los incentivos para la contratación indefinida. ¿Por qué? Porque una empresa, yo llevo a empresas y a veces digo, es tontería hacer un contrato temporal, porque está hecho en fraude de ley, muchos se hacen en fraude de ley, eso es cierto, pues lo contratas siendo indefinido, obviamente normalmente vienen con garantías de estabilidad del empleo, que no lo puedes despedir en X tiempo. Si tienes que echarlo son 20 días por año, un temporal son 12. Te estás ahorrando 8 días por año, cuando si te impugnan el despido van a ganar a 33 días. Si tienes un indefinido y te va mal la cosa, haces un despido, pagas 20 días por año, Santas Pascuas. Pero muchas empresas no quieren hacer eso, también por un tema de la bonificación. Si todas las empresas que dices, oye, me cuesta un trabajador de 1.200 euros, pues unos 400 euros de cotizaciones a la Seguridad Social, 500... Si de esos 500 euros le dices que le va a costar 200, que estás quitándole prácticamente un 60%, pues seguro esos 300 euros que se ahorra en un mes, al año, estamos hablando de 3.600 euros. Seguramente no le importará abonar como indemnización al trabajador. Si tiene que despedirlo a 20 días, pues no sé, es que al final un año de trabajo sería un sueldo bruto, un mes, que serían 1.300 euros. Sigue ahorrándose dinero. ¿Eso sería una buena medida para incentivar la contratación indefinida? Sí, sin castigar el hecho de que puedas despedir a alguien por necesidades. Pero bueno, eso es mi criterio y en base a lo que yo veo habitualmente. En cuanto también se está revisando, el Ejecutivo está revisando o está intentando modernizar políticas activas de empleo, que básicamente es de cara al paro, para decir, oye, hacer cursos, etcétera, para mejorar la empleabilidad de esas personas que están en desempleo y revisar las subvenciones y ayudas al empleo. Aquí está el problema. No hay nada especificado, porque esto estamos hablando siempre de cosas a nivel genérico, no han concretado medidas específicas, todo está en el aire, pero al final se está intentando y se quiere eliminar. Por un lado, incentivos en la contratación de ciertos sectores, menores de 30, mayores de 45, lo tengo aquí, contratos de bonificaciones por contratar a mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones u oficios, o incentivar la transformación de contratos temporales en indefinidos. Y aquí el problema, la tarifa plana de los trabajadores autónomos, está en peligro. ¿Por qué? Si recordáis, yo hace unos... Bueno, creo que lo subí, no sé si en Instagram o en YouTube, una modificación que se está planteando sobre los autónomos, y es cambiar el sistema de cotización. Actualmente tú como autónomo eliges la base de cotización, como si fueras un trabajador, pero tú te pagas la seguridad social, ¿no? A diferencia de como trabajador, que te la paga la empresa, como autónomo te la pagas tú. Tú eliges lo que quieres cotizar. Por regla general es la base mínima 944,50, si no recuerdo mal, y para los autónomos societarios unos 1.200. Que representa una cuota de autónomos de unos 286-87 euros para todos los autónomos persona física, y para aquellos autónomos que son societarios, que tienen una empresa, pues se les pagan unos 300 y pico, tienen que pagar 360 y pico euros. Bien, esto quieren cambiarlo. Quieren cambiarlo por un sistema de cotización a ingresos reales. Y me dirás, ¿cómo es eso? Pues un autónomo que esté cotizando por la base mínima tenga unos ingresos de, en un mes, 30.000 euros o 5, va a pagar lo mismo de cuota. Para tesorería, la tesorería, que es quien cobra la cuota, para la mayoría, recordad también que la mayoría de autónomos son pequeñas empresas y están cotizando por la base mínima, o sea, los 280 y pico euros. Esos autónomos se verían beneficiados siempre y cuando sus ingresos sean inferiores a un SMI, pero en cuanto sean superiores al SMI, tesorería les va a salir a cuenta. Y luego también hay muchísimos autónomos que están cotizando por la base mínima, pagando 300 euros casi, pero están obteniendo salarios, sueldos, para que nos entendamos, de 3.000 euros. Que 3.000 euros, si hiciéramos el 30% más o menos, que es la cuota, pues te sale a unos 900 euros. Claro, tesorería cada mes por cada autónomo estaría ganando 600 euros. Que a lo mejor le sale a cuenta porque dices, bueno, ¿cuántos hay que cobren eso? Hay bastantes más que cobran más de 900 euros en las declaraciones de Hacienda, pero en cuanto a tesorería no están equiparados. Y ahora os explico el por qué. Porque no es lo mismo lo que pagues a Hacienda por impuestos que lo que pagues a tesorería por cuota de autónomo. Pero bueno, recuperando el tema de los autónomos, aquí os quería decir el cambio que pretenden hacer a ingresos reales, ¿no? Y me dirás, pero si yo ya pago impuestos y demás, sí, pero es que lo que pagas a tesorería es una cuota fija, en función de lo que tú elijas, una base que tú elijas. Como si quieres pagar 600 euros por ponerte una base de cotización de 2.000. Perfecto. En función, eso ya depende de cada autónomo, ¿no? Si tú dices, oye, yo tengo unos ingresos de 2.000 y pico, 3.000 al mes,
quiero pagar cotización a la seguridad social para que me cotice de cara a la jubilación, a bajas, a incapacidades, ¿no? Cuanto más cotices, mejor serán tus prestaciones futuras, sobre todo de tema de jubilación. Pero la mayoría opta por la base mínima. Entonces tú pagas esa cuota fija de 287, base mínima. Ahora, a Hacienda, además, trimestralmente tú le pagas el 20% de tu rendimiento neto. Es decir, si tú cada mes netos obtienes 3.000 euros netos, pongamos, después de quitar los gastos, pues tienes que pagar la friolera de 600 euros por 3.000 euros netos. Vas a pagarle al trimestre 600 euros a Hacienda. Es decir, al final te están quedando 2.400. Es decir, un trabajador autónomo que que gane 3.000 euros netos al mes, le va a pagar 600 euros a Hacienda. Y si gana 3.000 euros después de impuestos, imaginaos lo que les ha quitado. Pues estaríamos hablando de probablemente casi 4.000 euros que está teniendo de beneficio neto al mes. Por lo tanto, para tener una nómina decente como autónomo, decente, pongamos 2.000 euros, 2.000 y algo, hay que tener un ingreso neto, un beneficio neto de más de 3.000 euros casi. Y al final, entonces, Hacienda se está quedando 600 euros del beneficio neto de tus 3.000 y tú además has tenido que pagar una cuota de autónomos de 300 euros. Por lo tanto, Hacienda se queda esos 600 y Tesorería 300. Se está pagando casi 1.000 pavos al Estado por una administración u otra, por un sueldo de unos 2.000 y pico euros. ¿Qué os parece? Pues bueno, entonces que planean quitar la cuota, la tarifa plana de los autónomos y de hecho planean quitar básicamente el sistema que tenemos a día de hoy de cotización. Y esa es una de las medidas que se está planteando, no lo están diciendo, pero es que me resulta, bueno, no sé, no sabría deciros qué tipo de ideología es porque ni de izquierdas ni de derechas, esto de ingresos reales no tiene ideología. Bueno, sí, la ideología del dinero. El dinero manda, amigos. El dinero manda. Así que esto es lo que hay. En cuanto a los ERTEs estructurales, esto es súper importante, que también es algo que las empresas yo creo que ahí agradecerían. Y se trata de una medida que por un lado la veo muy pro trabajador, pero es que también pro empresa. Ahora va a ser un coste social brutal y tiene una finalidad de evitar despidos. Y es que se trata de un mecanismo permanente, se está hablando de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición. En otras palabras, un ERTE estructural. Mantener siempre un ERTE para aquellas empresas que presenten dificultades económicas. Esto, ya os digo, surgió el año pasado y se está basando en un sistema alemán que la palabra, la tengo aquí, el palabra es no tengo ni idea, no quiero pronunciarlo, Kurzarbeit, ni idea. Si alguien sabe alemán, por favor. Pero que básicamente es una modalidad de jornada reducida en que el Estado te paga temporalmente 2/3 del sueldo y ofrece formación al trabajador para reincorporarse al mercado laboral e impedir despidos masivos. Sería algo parecido a lo que tenemos aquí ahora con los ERTEs, ¿no? Pero claro, esto ya os he dicho que tiene un coste social brutal. Porque aquí en España tenemos ahora mismo un 15 y pico, casi un 16% de desempleo. En Alemania tienen un 6,3 en 2021. Obviamente, cotizando toda esta gente, va a ser mucho más fácil hacer un pago de sus sueldos de 2/3 partes que en España, que tenemos a un 16% de paro, el paro juvenil más elevado, etcétera. Entonces, aquí no lo veo viable. En Alemania, además, tienen otro sistema, que aquí en realidad los ERTEs ya existen. Tampoco es una novedad, es algo muy parecido, pero claro, lo esencial al final es que no se produzcan despidos. Y obviamente, os digo, sostenible en Alemania, pero aquí lo veo difícil. Pero es que al final el gobierno plantea hacer siempre lo mismo. Y da igual que sean izquierdas que derechas, porque este sistema de cambios a contrato único, a flexibilización de las empresas, que al final puedes decir, no, es para los trabajadores evitar despidos, o para las empresas para flexibilizar la entrada al mercado laboral, ¿no? Y evitar tener que pagar sueldos. Al final, ¿de dónde es esta ideología? No, yo tampoco sabría decíroslo, la verdad. Porque es llenar arcas, como bien dices, correcto. Y por otro lado, ingresar, punto. Ingresar es una medida razonable también, debo decir. O sea, cuando digo una cosa, digo la otra. ¿Es una medida razonable? Sí. Tener una situación económica complicada, evitar que las empresas se hundan, me parece bien. Evitar que haya despidos masivos está bien, porque al final, si evitas despidos, evitarás prestaciones por desempleo, paro, es decir, al final como Estado pagar menos. Por lo tanto, también habría que incentivar, contrario a lo que están haciendo, la contratación, por un lado, sí, indefinida, o yo diría también bonificar las cotizaciones a la seguridad social para evitar eso. Pero claro, al final también bajas los ingresos, pues y tenemos que incrementar los pagos por este tipo de ERTEs, pues es un problema, ¿no? Entonces, ya os he dicho, el sistema... esto es muy importante. En Alemania se hace así, 2/3 partes los paga el Estado y 1/3, si no recuerdo mal, la empresa, y tiene que haber un porcentaje también de reducción, ¿eh? No es
máximo creo que es un 30% de reducción de jornada y mínimo un 10%. Aquí se quiere hacer, ya veréis, la diferencia es que se va a hacer una especie de sistema tripartito, un fondo tripartito, administración, empresa y trabajador, ¿vale? Es para que no recaiga solo en las arcas públicas. Al final es un paga un poquito cada uno para evitar que no pague nadie, para evitar despidos. Entonces dejas de pagar cotizaciones, el Estado te dice: yo como Estado te bonifico cotizaciones, pero tu empresa seguirás cotizando algo. ¿Qué os parece? Bueno, y otras medidas son muy sencillas, que es medidas para eliminar la brecha de género, las cuales, bueno, no voy a hablar del tema. Regulación del trabajo de los riders como falsos autónomos. Ya habéis visto, no sé si habéis visto los vídeos en YouTube sobre Uber. Amazon Flex, perdón. Uber no, perdona. Bueno, otras empresas de riders. Globo sobre los falsos autónomos. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No lo sé. Van a hacer leyes. Esto es brutal, porque si estamos hablando de un gobierno que pretende la protección de los trabajadores, a ver cómo lo hacen por la regulación del trabajo de los riders. Quieren hacer una norma específica dentro de la regulación laboral que ya lo prevé. Falsos autónomos, eres un trabajador normal y corriente, y permitiría un sistema de trabajo como los riders. Es decir, no tienen que crear nada nuevo, porque no hay nada nuevo que crear. Ya está todo para poder trabajar como rider por cuenta ajena, como un trabajador. No hay ningún problema ahora a día de hoy. Pasa es que la presión, supongo, que ejercen estas empresas, que también obviamente son muy potentes, hace que el mercado laboral tenga que ajustarse a sus necesidades. Y no al revés. Es decir, aquí hemos llegado a la situación en que es el mercado laboral y la norma laboral la que se debe ajustar al mercado en sí, a las empresas, que está bien, porque obviamente las normas van por detrás del mercado, de los hechos en general. Normalmente primero viene una situación y después se regula. Pero claro, es que los riders tampoco es algo novedoso o raro, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues me parece un tanto criticable las medidas que están adoptando, sobre todo, y ya la última, en cuanto a la negociación colectiva, porque se habla a niveles genéricos de modernizar la negociación colectiva adaptándola a las necesidades de empresas y sectores. Ya está. Aquí. Esto es lo que he podido llegar a leer. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a fomentar los convenios colectivos de empresa. ¿Qué? Yo la verdad es que no lo sé. Pero bueno, en fin, esto es lo que habría en cuanto a modificaciones previstas del mercado laboral, reforma laboral 2021. ¿Cómo acabará? No lo sé muy bien.